hoy el próximo presidente del Partido Justicialista va a ser un compañero de la Cámpora, como es el compañero Máximo Kirchner. En esta oportunidad dialogamos con Juan Miguel Gómez Parodi, diputado de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Comisión de Juventud. ¿Es verdad, Juan? Así es. Bueno, Juan, un gusto, gracias por recibirnos. Bien, antes de meternos en el tema central de nuestra charla, que acordamos que iba a ser un poquito hablar del futuro de los jóvenes, ¿no? En la política, sobre todo dentro del peronismo, le quería hacer un par de preguntas acerca de la coyuntura, ¿no? Creo que es inevitable hablar de la pandemia, es lo que escuchamos todos los días. En este sentido, el gobierno nacional el año pasado estableció una cuarentena inicial, ¿no? Que aplicaba para todo el territorio nacional, que era restringir la circulación mientras decían reforzar el sistema sanitario y conseguir vacunas. Esta medida aplicó para todo el territorio nacional, pero hubo distritos que no tenían ningún caso y se vieron cerrados por mucho tiempo, mientras que cuando le llegaron los casos a ese distrito, el país se iba abriendo, lo que por supuesto los perjudicó. ¿No cree usted que hubo un error en la focalización de la cuarentena, que se tendría que haber delegado más responsabilidades, como sí se hizo ahora, ¿no? En esta última cuarentena que se decretó los últimos días. ¿Qué balance hace usted? Bueno, me parece que son dos momentos distintos. Cuando se decretó una cuarentena estricta y homogénea en todo el país, tenía que ver con que el virus todavía no estaba diseminado por todo el territorio. Entonces, Por eso. de esa manera se intentaba que en lugares donde todavía no había virus, más en llegar. Era una cuestión de tiempo. Sabía que el virus iba a llegar a todas las ciudades, pero se intentaba demorar ese día. Por eso el tema de la suspensión de los vuelos de cabotaje, del transporte terrestre, tuvo que ver con intentar demorar ese proceso. Después, cuando el virus ya está instalado en todo el territorio nacional, los distritos tienen un poco más de herramientas para evaluar cuál es el nivel de circulación, cómo son las características de los contagios y en base a eso tomar medidas. Probablemente puede haber habido errores en cómo se pensó esa política porque era una política para algo que no conocíamos, que el mundo no conocía, que la Argentina no conocía, y seguramente hay cosas para aprender de esa experiencia, pero me parece que tenía que ver con ese intento de frenar la circulación del virus. Claro, quizás el aprendizaje se vio en que esta vez sí el presidente dio facultades a los gobernadores y a los intendentes para que hagan su propia tarea en su distrito. Por eso lo marco con la diferencia con la cuarentena anterior. Sí, bueno, de todos modos yo estoy convencido que en un escenario como el que vivimos, el presidente puede delegar esas facultades, pero en el marco del mandato constitucional que tiene el presidente, es una responsabilidad originaria de la autoridad presidencial determinar medidas sanitarias donde crea que no se están cumpliendo las medidas sanitarias que se necesitan o que no son efectivas las medidas sanitarias que ponen las jurisdicciones locales. Me parece que esto es un escenario inédito en la historia, de urgencia y de necesidad, jugando un poco con las características que determinan los decretos que emana el presidente. Creo que nunca en la historia de la democracia esa figura, la del decreto de necesidad de urgencia, se encuadró tanto a lo que pensó el legislador, a lo que pensó la constituyente, cuando Nunca se imaginaba una pandemia de este estilo. nunca hubo una necesidad y urgencia tan inmediata como tener un virus que se está desparramando y matando a compatriotas. Parece que está pensado para ese tipo de catástrofes y por eso tiene la facultad el presidente. Que se reforzó el sistema sanitario es una verdad porque
se ve en las grandes ciudades y también en el AMBA. No obstante, ¿no le parece que el número de fallecidos por la muerte ha sido mayor al que se esperaba? Y si esto le parece así, le quiero preguntar dónde cree que estuvo la falla. Si hubo falla de parte del gobierno, de la sociedad. El sistema de salud se fortaleció, se incorporaron respiradores, se incorporaron camas, pero también es finito de alguna manera la posibilidad de ampliar el sistema de salud porque se pueden comprar más camas y se pueden comprar más respiradores, una política muy inteligente del gobierno nacional en relación a la producción nacional de respiradores y a la adquisición de respiradores, pero médicos no se pueden comprar, ¿no? El médico lleva un proceso de formación, el enfermero, todo el personal de salud, enfermeros, médicos, y entonces eso nos pone un límite muy claro en relación a las posibilidades de ampliar el sistema sanitario. Los muertos, no sé si no eran lo que se esperaba, no sé cuál era la previsión que podía haber de los muertos que iba a haber en la Argentina. Lo que creo que se esperaba era que el sistema sanitario colapse, y cosa que por suerte no ocurrió y que hoy lamentablemente estamos muy cerca de que ocurra. Pero bueno, ya estamos en otra etapa de la pandemia y son otros los condimentos que están interviniendo también en este momento. Claro, por lo que entiendo, usted está haciendo referencia a que antes que se inicie la pandemia, ningún país, y sobre todo el nuestro, estaba preparado en cuanto a sistema y en cuanto, ya sea humano o material, para afrontar semejante crisis, ¿no? Nadie se imaginaba que podía existir. La Argentina venía de un proceso de deterioro muy importante del sistema sanitario. Recordemos que hubo un brote epidemiológico previo al coronavirus. Hubo una reducción del presupuesto de salud, hubo una reducción del rango del ministerio, hubo vacunas que se vencieron y no se repartieron. Veníamos en un estado complicado. Claro, entiendo a lo que hace referencia ahora. Perfecto. Bien, ya para pasar un poquito al tema central, digamos, de lo que íbamos a hablar, tengo entendido que usted pertenece a la Juventud Peronista, o viene de allí. Hoy en día, por supuesto, aliada a la Cámpora, ¿no? En el Frente de Todos. Más allá de esto, y de que también leí una nota en la que usted avala y apoya la llegada de Máximo a la presidencia del PJ bonaerense, si no me equivoco, ¿usted puede identificar cuáles son las diferencias que hacen que la Juventud Peronista sea una organización y la Cámpora otra? ¿Alguna diferencia ideológica? No, es que no son dos organizaciones diferentes. La Cámpora es una organización política, las muchas que hay en el peronismo. Yo milito en una organización que se llama Descamisados. Sí. Hay otras organizaciones peronistas como, no sé, el peronismo militante, el movimiento Evita. Y el Partido Justicialista, yo soy secretario de Juventud del Partido Justicialista. Sí. Y la Juventud Peronista, como parte del PJ, es una herramienta del partido. No es lo mismo que una organización política. Y por eso, en la gestión que a mí me tocó llevar adelante como secretario de Juventud del PJ de la provincia de Buenos Aires, lo que intentamos hacer es que dentro del PJ y dentro de la JP convivan las juventudes de todos los partidos, de todas las organizaciones, perdón, que son parte de la vida interna del justicialismo. Entonces el justicialismo es un partido, la Cámpora, Descamisados, son organizaciones que militan dentro del Partido Justicialista. Bien. Hoy el próximo presidente del Partido Justicialista va a ser un compañero de la Cámpora, como es el compañero Máximo Kirchner, que seguramente el rol de presidente del partido lo pone en una responsabilidad de conducir en términos políticos, algo que ya viene haciendo, un espacio más amplio que el de su propia organización, de la organización en la que él se formó. Perfecto. Entonces alguien puede ser de la JP y de la Cámpora a la vez. No es una contradicción ideológica. No. Perfecto. Por fuera de la Cámpora también lo escuché decir que admira o ve con buenos ojos
la proyección futura de algunos miembros de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, como su presidente Ortemín. Además de ellos y de los que conocemos, como Máximo, Axel, Massa, ¿qué otros políticos ve con buenos ojos de cara a futuro, a elecciones futuras, con buena proyección futura? Jóvenes, ¿no? Me parece que hay un legado muy importante de Néstor y de Cristina en haber puesto a una generación de cuadros en lugares de responsabilidad muy importantes. El caso de la titular del ANSES, de Fernanda Raberta, es una compañera muy joven. El caso del ministro del Interior, Guado de Pedro, también muy joven. Volbonich. ¿Cómo? Volbonich. Luana Volbonich. Volnovich. Volbonich. Luana Volnovich. También. En la Cámara de Diputados tenemos el presidente de bloque, también es muy joven, creo que tiene 33 años. El presidente del bloque, Facundo Tignanelli, el presidente de la Cámara, también es muy joven. Pero independientemente de la juventud, me parece que lo que marca ese proceso es la incorporación de nuevos actores a la política, con una perspectiva distinta, y bueno, siempre y cuando sigamos representando una visión distinta a la visión tradicional, incorporando nuevas ideas, nuevos debates, me parece que eso es saludable para el sistema democrático. Pero digo, para la juventud en general del peronismo, ¿no hay un preferido dentro del Frente de Todos, juvenil? 1, 2, 3. No te podría decir preferido. Máximo podría ser 1. Bueno, Máximo tiene un rol que excede la juventud. Máximo ya no representa solo la juventud, sino que representa una posición ideológica, una posición política, es una referencia dentro del peronismo que ha sido protagónico en la unidad, que hoy es protagónico en la construcción del gobierno. Me parece que ya excede la cuestión juvenil y que ocupa un rol de conducción dentro del Frente de Todos, en los lugares más importantes de toma de decisión. ¿Y por parte de la oposición hay algún miembro joven que le interese, que le guste, que vea con buena proyección? Fuera del Frente de Todos, de cualquier partido, de cualquier frente. Por supuesto que no va a coincidir con él, pero que lo vea con buena proyección, con ganas de trabajar. Yo no veo en el espacio de la oposición un protagonismo de los sectores juveniles, no lo veo. Ni siquiera en el radicalismo. Bueno, pero lamentablemente el radicalismo está entrampado en las decisiones del macrismo, no se lo ve con mucho protagonismo. Sí, hay compañeros que comparto la Cámara de Diputados, que los veo con buena iniciativa, pero siempre lo que predominan en el frente opositor, en Cambiemos, es la posición de Mauricio Macri, la posición de Patricia Bullrich, y no veo en ese espacio una participación importante de la juventud, fundamentalmente porque las propuestas que tiene ese espacio son propuestas viejas, son propuestas de otra etapa política en la Argentina, que intentaron reeditarlas en su último gobierno, pero que creo que no interpelan masivamente a la juventud, y la juventud ha sido profundamente castigada en su modelo económico. En los 4 años de gobierno de Macri, en los años de Vidal, a los jóvenes se les pegó por distintos sectores, ¿no? Uno de los sectores donde se le pegó fue porque se recrudeció fuertemente la violencia institucional. Otro sector en el que se les pegó muy fuerte es porque se desmanteló el aparato productivo de la Argentina, fundamentalmente del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, y eso generó mayores dificultades de los jóvenes a acceder a un empleo. Y después se les pegó porque se desfinanció fuertemente la educación. Por ejemplo, se discontinuó el programa Conectar Igualdad,
que había entregado millones de computadoras, hoy podría ser una herramienta para poder enfrentar la pandemia y llevar las clases desde la virtualidad con menos desigualdades, y lo discontinuaron directamente, se dejaron de entregar computadoras. Nadie se indignó en ese momento, pero pasó. Bueno, me parece que esas políticas hacen que el espacio de Cambiemos no interpele a muchos sectores juveniles. Claramente usted está haciendo una interpretación del gobierno de Macri como liberal, ¿no? O intento de liberalismo. Sí, un liberalismo profundamente ideológico, un liberalismo con poco sentido de las oportunidades para la Argentina, y un liberalismo que nos condenó al fracaso también al sector privado, y eso es lo más grave. Muchas veces se intenta plantear que el Frente de Todos o que los gobiernos de Cristina tuvieron una política antiempresarial, y eso es completamente contrario a la realidad. Una de las empresas más importantes de la Argentina durante los gobiernos de Cristina creció en capital, por ejemplo Arcor creció en capital, creció su facturación porque tenía un rol importante en el mercado interno de producción de alimentos. Cuando viene el gobierno de Macri, un gobierno supuestamente proempresario, esa empresa empieza a perder. Entonces me parece que hay una visión de que Cambiemos beneficia al sector privado, y tampoco es así, porque lamentablemente cerraron empresas, se perdieron inversiones. Me parece que en ese gobierno se habló de liberalismo, pero tampoco se llevó a la práctica el liberalismo, porque fueron liberales para permitir el ingreso de todo tipo de mercaderías del mundo y destruir la industria nacional. Pero después, cuando tienen que elegir o dar prebendas a sus empresarios amigos, no fueron nada liberales y tuvieron una posición muy poco republicana. Entonces me parece que la Argentina necesita el desarrollo de un modelo capitalista, pero un modelo capitalista que se Eso es piense desde importante una aclararlo, perspectiva. porque también a veces se interpreta mal a lo que quiere el Frente de Todos. Es importante lo que está Bueno, pero hay que aclarando. mirar la historia de cómo fue el modelo económico del primer peronismo, pero también del 2003 al 2015. Hubo una política de recuperación del salario, una política de protección de la industria nacional, y eso generó un círculo de crecimiento con muchas dificultades. Obviamente no dejamos de ser un país periférico, pero Sí, claro. pudimos tener el salario en dólares más alto de América Latina. Y cuando se fue Macri, tuvimos el anteúltimo salario en dólares más bajo de América Latina. Esa caída del poder adquisitivo de la población significó también un deterioro de la estructura privada, y que muchos empresarios que se sentían seducidos por la idea del macrismo vieron cómo sus empresas se achicaban cada vez más. Sí, es importante aclararlo porque hay interpretaciones que ubican al peronismo fuera del capitalismo. Eso no es cierto. Y también hay una frase, ¿no? Que los empresarios nunca han ganado como han ganado en los gobiernos peronistas. Bien, ya para dejar de lado este tema, como venías hablando en toda esta entrevista de que es imperioso un recambio generacional, también te leí que decías eso. ¿Crees que ya se puede plasmar este recambio en las próximas elecciones de este año? ¿En alguna lista? No, yo creo que ya está plasmado claramente. Creo que ya hay un Aún recambio más. general, es un proceso continuo. Lo que no se tiene es que detener. No es algo que vamos a ver nuevo, porque viene ocurriendo constantemente, y creo que es una de las cosas que Néstor tenía muy fuerte en su visión política, y que Cristina continuó y profundizó. Yo me acuerdo del año 2010, cuando fallece Néstor Kirchner, unos días antes nosotros estuvimos con él en un acto en Luna Park, que es muy recordado, que era un acto con la juventud, y que los médicos
le habían insistido que no participe, no pudo hablar, pero le habían dicho que por favor no participe, porque estaba mal de salud. Bueno, tomó la decisión de participar igual, y ahí yo lo que veo es un dirigente político que entendía la necesidad de incorporar a la vida política argentina una nueva generación, y que ese fue uno de sus aportes fundamentales en la historia. Recordemos que veníamos de una dirigencia política muy castigada, con muy poca representatividad, con una crisis de legitimidad muy importante, y por ahí uno de los aportes que pensaba Néstor que podía hacer es incorporar una nueva generación, y eso se viene dando constantemente. El desafío es que no se detenga, ¿no? Que ninguna de las generaciones que se incorporó masivamente sienta que ya está, que hasta ahí llegamos, y que sigamos convocando a pibes y a pibas para sumarse a transformar la realidad, que es uno de los mejores lugares donde puede estar la juventud, ¿no? Bien. Por último, lo invito a hacer futurología. Pensemos en 2023, 2026. Uno se imagina a Kicillof, a Máximo, o si toca del otro lado a Larreta, a Vidal, ocupando las primeras líneas de gobierno, ¿no? Usted que conoce más los políticos, ¿quiénes serían los que ocuparían las segundas líneas, digamos, ¿no? ¿Quiénes serían los políticos más jóvenes que usted, inclusive hoy, que podrían estar empoderados en aquellos futuros años? ¿Nos puede mencionar alguno que nos conozcamos nosotros, el público en general? Bueno, los compañeros que te decía que son de mi generación, Federico Termín, Facundo Tignanelli. ¿Qué edad, más o menos? Y 35, tiene 36 creo que tiene Federico. Más jóvenes 33. Que la generación Máximo, claro. Claro, yo tengo 33, por ejemplo. Bueno, va a estar usted capaz también. Y después hay compañeros más jóvenes y compañeras fundamentalmente. Me parece que también hay que darle mucha participación. Darle no. Tienen que tener en nuestro espacio político la representación que tienen las compañeras en el ámbito de la construcción política, tiene que estar plasmado claramente en los espacios de decisión. Me parece que ahí también hay un aporte importante que tiene para hacer el peronismo. Hoy la nueva lista que acompaña a Máximo en la juventud del Consejo del Partido de la provincia, la lista que se presentó está integrada por compañeras jóvenes, Ayelén López, que es la directora de Juventud de la provincia, Ichi Guerra, que es una compañera de mi organización, de Descamisados. Bueno, parece que ese proceso de trasvasamiento no se detiene, y cuando ese proceso no se detiene siempre vamos a ver compañeros y compañeras jóvenes, que eso no es garantía de nada en sí mismo, ¿no? Sea uno joven puede representar ideas viejas. Me parece que la garantía es que esos compañeros y esas compañeras sean parte de un proceso colectivo, con presencia en el territorio, con discusión política, que sean parte de organizaciones que intenten representar las necesidades de los sectores populares y que tengan un vínculo directo con la realidad de nuestro pueblo. Ser joven no te garantiza nada. Hay jóvenes, a veces escucho jóvenes que tienen posiciones profundamente viejas, ideas que ya se han probado y han fracasado. Última pregunta, Juan. ¿Ya es confirmado que Máximo va a ser el presidente del PJ bonaerense? Porque había... Sí, por supuesto. La lista de Samir, de Fernando Gray impugnando, ¿eso no va a hacer fuerza? No, la lista de Samir no fue aceptada por cuestiones administrativas, y las impugnaciones de Fernando Gray fueron negadas por la justicia. Independientemente del plano judicial, yo como parte del Consejo fui parte de la reunión que convocó a las elecciones. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar que hubo un consenso mayoritario alrededor de la figura de Máximo Kirchner. Nosotros de la JP lo apoyamos rotundamente, y estamos entusiasmados porque siempre pensamos que el partido era una herramienta importante, que el partido permite que el debate de ideas se dé dentro de una lógica orgánica,
que se actualicen las posturas, el programa político, las propuestas a la sociedad, tiene que ser dentro del Partido Justicialista, y bueno, eso que se va a ver reflejado con un compañero de las características de Máximo Kirchner, que siempre se ha caracterizado por incorporar nuevos debates y por tener muy presente la mirada de la militancia peronista. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Joaquín, gracias a vos.